que genera el vaso sanguíneo. Cuanto más duros estén estos vasos sanguíneos, hay más resistencia. Cuanto más elasticidad tengan, hay menor resistencia. Pero cuando menciono presión sistólica, presión diastólica, me estoy refiriendo a la sangre, a la fuerza de la sangre que está pasando por las paredes. Ahí es donde yo puedo captar la distensión y la resistencia. Pero cuando hablo de presión arterial media, es la fuerza de la sangre que está pasando por el centro del vaso sanguíneo. Entonces, en el centro del vaso sanguíneo no tengo elasticidad, no tengo resistencia, ¿no? Es un flujo continuo de sangre. A eso nos referimos como presión arterial media. Es la fuerza con que la sangre está pasando por el lumen, por la parte central del vaso sanguíneo, y que me garantiza un flujo continuo. A borbotones sale por las márgenes. Ahí sí yo puedo calcular esta presión, pero en el centro no puedo calcular presión sistólica ni diastólica. Ahí calculo presión arterial media, que es el flujo continuo. Y eso es lo que nos interesa para el flujo sanguíneo cerebral. Saber con qué fuerza está pasando la sangre por el centro del vaso sanguíneo y que garantiza la continuidad del flujo. ¿Cómo calculo la presión arterial media? Sí se puede calcular la presión arterial media. La presión arterial media es igual a la presión sistólica más el doble de la presión diastólica sobre 3. Entonces, con esta fórmula, yo puedo calcular la presión arterial media. Entonces, sí puedo calcular. Normalmente, a nivel de la cavidad intracraneana, esta presión arterial media es entre 50 hasta 150 milímetros de mercurio. ¿Perdón? Lo normal de la presión arterial media, si yo hago estos cálculos, voy a tener una presión arterial media que va a oscilar entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Es esto de acá. Mientras mi presión arterial media se mantenga entre 50 a 150 milímetros de mercurio, voy a garantizar que esté pasando 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Entonces, es un rango bastante amplio, un margen bastante amplio que genera la regulación. Entonces, hay unos mecanismos de los vasos sanguíneos cerebrales muy especiales que van a autorregular para que nosotros tengamos esa fluidez de los 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Entonces tenemos ya un mecanismo de autorregulación, en el gráfico podemos verlo, ¿no? Con presiones bajas, el diámetro de las paredes de los vasos sanguíneos son amplios, son grandes, ¿no? Pero conforme voy incrementando la presión arterial, los vasos se van contrayendo, de tal manera que no vaya a generarme problemas en cuanto a la fluidez, ¿no? Entonces hay un gran mecanismo de autorregulación dada pues por leucotrienos, por prostaglandinas, por endotelinas, una serie de sustancias químicas que puede variar mi presión arterial
pero el mecanismo de autorregulación va a hacer que haya esa constancia. Pero si es que ya mi presión arterial media baja menos de 50, ya es baja, entonces mi tejido va a ser mal perfundido. No va a pasar la misma cantidad de oxígeno y el tejido entra en una isquemia y probablemente, si es que eso se sostiene, a un infarto cerebral, por una mala perfusión ya que se va a dar. Entonces, cuando la presión arterial media es menor a 50 milímetros de mercurio, voy a tender a la isquemia y al infarto cerebral. Lo mismo para el otro lado. Si mi presión arterial media sobrepasa los 150 mililitros, entonces esa arteria ya corre el riesgo de romperse. Entonces, tener en cuenta eso. Cuando la presión arterial media baja menos de 50 es menor, tiendo al infarto cerebral. Y cuando yo tiendo a tener más de 150 de presión arterial media, tiendo a la hemorragia cerebral. Que son las dos alteraciones que nos van a dar lo que nosotros comúnmente lo hemos estado llamando derrame cerebral, ¿no? Se rompe la arteria, se tapa la arteria, el paciente queda pues como una hemiplegia y una secuela bastante considerable. El punto es tener. Entonces, del flujo sanguíneo y de la presión arterial media. Eso se puede autocontrolar por mecanismos, por mediadores químicos. Hasta ahí, nuestro cuerpo puede regularlo y evitar esa catástrofe. Pero viene el segundo componente, este de acá. La presión intracraneana. La presión intracraneana. Entonces, dentro de nuestra base encefálica, dentro de nuestra cavidad craneana, vamos a tener tres componentes. La masa cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Estos tres componentes son los que van a determinar la presión intracraneana. Entonces, esa presión intracraneana se va a oponer al paso de la sangre. Entonces, ¿de cuánto es el valor normal de la presión arterial? De la presión intracraneana, perdón, lo que se conoce como el PIC, presión intracraneana. ¿Cuánto es el valor normal? Entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo de esta presión intracraneana, es que vamos a permitir que haya una fluidez de la sangre. La presión de perfusión cerebral va a depender de la presión arterial media, que ya más o menos habíamos determinado, ¿no? Que puede ser entre 50 a 150 milímetros de mercurio, menos la presión intracraneana, que estamos viendo que es entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, vemos que la presión arterial media siempre es mayor que la presión intracraneana y así hay una fluidez de la sangre, ¿no? Entonces hay una fluidez que me va a permitir tener el oxígeno, tener la glucosa y los otros nutrientes para que el cerebro funcione bien.
¿Qué pasa si esta presión intracraneana empieza a subir? Si esto empieza a subir, entonces le va a hacer más resistencia al flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y empieza a disminuir la cantidad de oxígeno, empieza a disminuir la cantidad de glucosa dentro del cerebro, y el cerebro ya entra en un estrés, en una hipoxia cerebral. Por eso es que es importante conocer la presión intracraneana y las alteraciones que nos van a dar. Y se ha determinado cuando la presión intracraneal es mayor a 20 milímetros de mercurio, porque cualquiera de estos componentes puede alterarse, entonces nos va a dar lo que conocemos la hipertensión endocraniana, que ese ya viene a ser el gran problema que nosotros vamos a tener. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener, los adultos, entre 5 hasta 15 para entender, ¿no?, la fluidez de la sangre a nivel cerebral tenido de la cavidad craneana, que son 3. La masa cerebral, es decir, el parénquima, que me va a dar el 80%, de 100 gramos a 1400 gramos de tejido cerebral, va a dar 80% del valor de la presión intracraneana. Y luego el volumen sanguíneo, un 10%, y el líquido cefalorraquídeo también hace de que este volumen también incremente. Entonces ya habíamos dicho que el volumen sanguíneo era más o menos entre 600 a 690 mililitros por minuto. Ese es el volumen que está dentro de la cavidad craneana. Si se rompe una arteria, pues de repente sube a 1200, por decirlo, porque hay un gran coágulo de sangre, entonces su componente va a incrementar y llevarme a hipertensión endocraniana, a no ser que los otros componentes se retraigan. Imagínense si tratándose de compensar ya no tengo el volumen del 10% del líquido cefalorraquídeo, baja a 5%, con el riesgo de que mi cerebro pueda sufrir injuria. ¿Cierto? Imagínense un tumor, un absceso, un edema cerebral, haría que el volumen cerebral incremente. Si esto incrementa, entonces me va a llevar a una hipertensión también craniana, evitando que el tejido se oxigene adecuadamente. Entonces, dependiendo de esos 3 componentes es que vamos a tener el gran problema, ¿no?, de los compromisos neurológicos. Y ahí viene a recordar este principio que lo llama doctrina, otros lo dicen ley, de Monroe-Kelly. ¿No han estudiado eso? La ley de Monroe-Kelly. Esta ley menciona, pues, de que la presión intracraneana, ¿no?, va a depender de esos 3 componentes, ¿no es cierto? De la masa cerebral, más el volumen sanguíneo cerebral, más el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las presiones que nos van a dar cada uno de ellos van a determinar que tengamos, pues, esta presión entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Cualquier desnivel que se produzca, en cualquiera de ellos, de los componentes, va a permitir primero una compensación. Es decir, si hay un hematoma,
Si hay un sangrado, antes de que aparezcan los signos de hipertensión endocraniana, va a haber una compensación. Entonces, antes de que se dé la manifestación, es que voy a perder de repente líquido cefalorraquídeo para mantener mi presión adecuada. Mi masa cerebral se contraerá de tal manera que mantenga todavía mis 15 milímetros de mercurio de presión intracraneal. A esa fase se le llama la fase de compensación, que va a tener manifestaciones clínicas. De repente el paciente va a tener pues mareos, dolor de cabeza, vómitos, pero si es que ya ese desnivel, ese desbalance que se va a dar, ya no se puede compensar, entonces va a empezar a manifestarse los signos de hipertensión intracraneal, ¿no? El daño neurológico que nos va a poder generar. Entonces, esa es la ley de Monro-Kelly, en la cual esta presión intracraneana de 5 a 15 que hemos estado comentando va a depender de esos tres componentes: de la masa cerebral, del volumen circular sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo. Mientras haya armonía entre ellos, esta presión intracraneana será entre 5 a 15. Cualquier desnivel en estos componentes va a obligar primero a una acomodación, una retracción de la masa encefálica, disminución del líquido cefalorraquídeo cuando el problema es por un sangrado, cuando el problema es la masa encefálica, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay un tumor que empieza a crecer? ¿No? Antes de que se manifieste los signos de hipertensión endocraniana, habrá un acomodo. Entonces, si mi masa encefálica empieza a crecer, el líquido cefalorraquídeo va a disminuir, el volumen sanguíneo va a disminuir, ¿no? Para tratar de mantener esa presión. Pero ya se imagina, si es que baja el flujo sanguíneo cerebral, voy a entrar en hipoxia, voy a entrar en isquemia. Entonces, la formación de los neurotransmisores, la conductividad eléctrica no se va a dar, el paciente se puede desmayar, puede tener mareos porque su conducción eléctrica está fallando, ¿no? Puede convulsionar, ¿no? Entonces, se puede dar esa descompensación. Pero si ya no se puede mantener ese equilibrio, entonces ya se descompensa y empieza a aparecer pues los signos de la hipertensión endocraniana. Porque lo puede llevar al paciente incluso a una muerte o a una secuela neurológica por aumento de la presión intracraneal. Nosotros tenemos que estar muy alerta a la aparición de signos de hipertensión endocraniana. E incluso prevenimos, porque ya sabemos que el golpe, la caída, le va a producir hipertensión endocraniana. De hecho, le va a producir. ¿Va a generar edema cerebral o va a generar una hemorragia? Entonces, que empezamos nosotros a vigilar ese paciente. Primero, ver el estado de conciencia. Y el tamaño debe estar entre 30 a 5 milímetros. Entonces, cuando yo más vea pupilas, ya más o menos voy a estar cuantificando, está normal, ¿no? Está pequeña, está grande, ¿no? Pero en términos medios que sean iguales. Y cuando yo lo estimulo con la luz, se retraiga. Lo alejo de la luz, se agranda. Que sean fotorreactivas. Que sean fotorreactivas. En el instructivo que les he enviado, ahí les he puesto las diferentes formas de alteraciones de las pupilas. Pero ¿qué pasa si una pupila está de un tamaño normal y el otro está grande?
Entonces, ¿están circulares? Sí, están circulares, ¿no es cierto? Entonces, sí están circulares. ¿Pero están isocónicas? No. Entonces decimos, entonces aquí, anisocónica. Es decir, al utilizar este término digo que están desiguales. Están desiguales. Entonces digo, hay una anisocoria. Pero la anisocoria será porque una pupila está grande o porque una pupila está pequeña. Entonces cuando digo tan anisocórica, tendría que decir yo por dilatación que hablamos de una midriasis o porque una de ellas está pequeña, miosis. Entonces aquí lo que estamos viendo es pues si las pupilas están mióticas, siguen siendo iguales, siguen estando isocónicas, pero están pequeñas. Si están pequeñas y todavía puedo ver que hay reactividad, es decir, que son reactivas, la lesión está a nivel de diencetas. Pero si están tan pequeñitas, que le llamo ya puntiformes, no los puedo ya ver la reactividad, la lesión está a nivel de la protuberancia. Si es que está una pequeña y la otra está grande, o digamos una está normal, la otra está incrementada, anisocoria por midriasis, la lesión está a nivel mesencefálico comprimiendo al tercer par craneal. Y si están anisocónicas por miosis, la lesión está comprimiendo el sistema simpático o el hipotálamo, y a ese lo llamamos el síndrome de Horner. Entonces miren lo valioso que es valorar modificación del volumen intracraneal a expensa del desplazamiento de los otros componentes. Esa es la ley de Monroe. Cuando hay una alteración de un componente, los otros se van a acomodar para que no se manifieste y se mantenga la presión intracraneal en sus valores normales. No se observan variaciones cuantitativas de la PIC, se va a mantener. Puede o no haber síntomas sugestivos de problemas. Entonces, no voy a pecar en exceso o en defecto y decir, ¿sabe qué, señor? Usted no ha tenido nada, vaya a su casa, tome su paracetamol y listo. Comienzan a aparecer los signos de hipertensión endocránica. Y ya va a depender del nivel hasta dónde está comprometido. Baja tu mano. Pasando la hora. Y empieza a descompensar al paciente. La sintomatología va a empezar desde arriba para abajo. Entonces yo voy a estar valorando al paciente. Lo primero que va a aparecer de repente el paciente es una cefalea. ¿No es cierto? Va a haber un dolor de cabeza. ¿Qué características tiene esa cefalea? ¿Qué lo caracteriza a esa holocraneal? Le va a doler todo. A diferencia de las migrañas que son unilaterales, pulsátiles, ¿no es cierto? O las tensionales que son bilaterales. Acá es todo. O la de tipo Horton que son unicraneales. Acá no, acá le duele toda la cabeza. Por eso decimos es una cefalea holocraneal. Le duele todo. Tipo opresivo, tipo fungitivo, tipo estallido, ¿no? Siente que la cabeza le quiere reventar, te dice. Es algo que está dentro, que está creciendo. Entonces,
Lo primero que va a aparecer es el dolor de cabeza. Por eso que valoramos el dolor de cabeza en estos pacientes. Pero este paciente hace 6 horas, hace 8 horas se cayó, la primera hora ha estado bien y empieza a tener el dolor de cabeza. Y te va a ir a la emergencia, a la consulta, por el dolor de cabeza, con el antecedente que ha tenido una caída. Entonces, le vas a preguntar, si es una cefalea puntual aquí, así, lo más probable es que no sea por el traumatismo, ¿cierto? O una migraña, o una tensional. Pero si tiene esta característica, ya es una alerta, ¿no? Luego empieza a comprometerse la parte diencefálica. ¿Qué aparece? Los signos vegetativos. Va a estar el paciente pálido, sudoroso, va a tener vómitos, pierde el apetito, ¿no? Entonces empieza a aparecer esa sintomatología. Entonces el paciente ya viene con dolor de cabeza, por las características, viene el paciente hipoactivo, nauseoso, inapetente. Entonces, es un compromiso ya, agarrando el diencefálico. 2 cosas valoro aquí para corroborar clínicamente. Miosis hiporreactiva. Las pupilas van a estar pequeñas. Y el patrón respiratorio tipo chain stop. Más una respiración chain stop. El paciente deja de respirar, empieza a respirar poquito a poquito, va aumentando, llega a un punto máximo, luego va descendiendo, el patrón chain stop. Es decir, hace parada respiratoria, empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, llega a un punto máximo, baja, hace una apnea y así está su patrón de respiración. Si el paciente tiene esta sintomatología, digo, la hipertensión me está agarrando el diencefálico. Si esto sigue avanzando, me va a coger el mesencéfalo. Nos va a coger el mesencéfalo. Si hay un enclavamiento completo, entonces va a haber cefalea, va a haber vómitos. Si es que hay un compromiso bilateral, es decir, todo está comprometiéndose, va a haber midriasis reactiva. Mis pupilas van a estar grandes, pero sí van a tener reactividad. Pero si solamente se está enclavando de un solo lado, entonces va a haber la anisocoria. Va a haber la anisocoria. Y el patrón respiratorio ya no va a ser así. El patrón respiratorio es tipo Kussmaul. Respiraciones profundas, no hay apnea. Kussmaul. Entonces, la idea es que conforme se va enclavando, le llamamos, es decir, conforme la presión está comprimiendo al tronco cerebral, va apareciendo sintomatologías particulares. Si empieza a agarrar la protuberancia, ¿qué estructura importante tenemos en la protuberancia? Más conocido así. La sustancia reticular activadora. ¿Y para qué sirve la sustancia reticular activadora, doctora? Activa la zona cerebral. Hace que tú estés despierto, que estés lúcido. Entonces,
Si es que ya empieza a comprometer la protuberancia, el paciente empieza a desconectarse del medio, a dormir. Entonces, la sustancia reticular activadora es el interruptor para que nuestro cerebro funcione. Se empieza a comprimir ahí, empiezas a dormitar. A los que lo pepean, los que toman benzodiazepínicos para dormir, los hipnóticos y todas estas cosas, diazepam, alprazolam que han escuchado por ahí, aquí. Bloquea la sustancia reticular activadora y el paciente entra pues, en somnolencia. ¿Sí o no, doctor? No da sueño esta hora, pues, ya, por el compromiso de la sustancia reticular activadora. Y la respiración se llama respiración de tipo apnéustico. Es así. Hace paradas respiratorias, hace un... El ciclo de la respiración no es fisiología. Mi inspiración dura 2 segundos. Mi expiración dura 3 segundos. Si yo lo llevo a 2 segundos es inspiración, 3 segundos es expiración. Un ciclo de la respiración, entonces, ¿cuánto dura? 5 segundos. En un minuto, ¿cuántas respiraciones debo tener? 12, ¿no es cierto? Es el promedio, 12 respiraciones mínimas por minuto. Puedo estar un poquito agitado, esto puedo hacer hasta 16. De 12 a 16 respiraciones por minuto es mi patrón normal. Entonces, cuando hay traumatismo encefalocraneano, puede empezar a alterarse mi patrón de respiración. Entonces, ya no respiro 12 respiraciones por minuto, puedo respirar más como en la Kutzmaul. Puedo hacer paradas respiratorias que no debo tenerlo, tipo chain esto, o este patrón de respiración apnéustica. Paradas respiratorias, inspiraciones prolongadas y una expiración lenta, apnéustica. Entonces, si yo empiezo a ver ese tipo de patrón respiratorio con sus pupilas hiporreactivas, ¿no? Aquí en la protuberancia las pupilas son de tipo puntiforme. Veo las pupilas pequeñísimas, no puedo ya con la luz generar reactividad. Ya está comprometiendo la protuberancia. Hasta ahí tienes un 60% de que el paciente te sobrevive. Conforme te va comprometiendo, es más difícil que el paciente sobreviva. Por eso que nosotros tratamos de identificar los signos cuando hay compromiso arriba nada más. Porque si ya te comienza a comprometer el tronco cerebral, ya la posibilidad de recuperar al paciente ya está cada vez alejándose. Y vamos a la última parte, el bulbo. Es la última fase de la hipertensión endocraniana. Entonces, aquí, cuando compromete el bulbo, va a haber una triada de Cushing. La triada de Cushing. ¿En qué consiste esta triada de Cushing? Hipertensión arterial, más bradicardia, más respiración atáxica o de Biot, que se llama. El paciente respira 3 a 4 salvas, hace una parada, vuelta, toma 3, 4 respiraciones superficiales, pequeñas, una.
este paciente 99% de posibilidades que va a fallecer. Ya está agarrando el centro respiratorio, el centro de la frecuencia cardíaca, va a ser su paro respiratorio en ese momento. Ya no hay muchas cosas que nosotros podamos hacer. Entonces, la valoración semiológica cuando el paciente empieza a descompensarse va a depender del nivel donde se esté ya dando la presión. Entonces, nos da tiempo todavía en una primera etapa de ir valorando, por ejemplo, los hematomas, en las encefalopatías, en las intoxicaciones, los pacientes que hacen comas diabéticos, comas urémicos, en sí, ¿no? En gran cantidad de los problemas neurológicos está comprometido la hipertensión hipotálamica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vigilar, doctor. Es la primera recomendación. Hay que estar vigilando, buscando los signos de alarma. Entonces, no debemos de dejar de hacer el fondo de ojo. Yo quise hacer ahora una práctica de esto, pero por la luz no se puede. Pero va a haber algún momento en el que les voy a enseñar cómo usar el oftalmoscopio y mirar adentro del ojo y vamos a ver esa inflamación del nervio óptico. Entonces va a empezar a aparecer edema de papila, y lo vamos a ver ahí, ¿no? Y todo el cotejo sintomático que puede dar, ¿no? Puede haber exudados, como el de acá, puede haber colapso de las arterias. Entonces ya quiere decirte que la parte vascular se está afectando. Entonces valoramos también el edema de papila en nuestros pacientes. Trastorno mental, trastorno de conciencia, se duerme más de lo normal, protuberancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada signo me da una señal de compromiso. El tipo de cefalea, hemos mencionado de tipo holocraneal, tipo estallido, continuo, que puede irse incluso incrementando conforme va aumentándose la hipertensión. Los vómitos que son característicos. El vómito en proyectil. Estos pacientes no tienen sensación nauseosa. Les viene la bocanada, por eso le llaman explosivo, el proyectil, que no está precedido de sensación nauseosa. Los trastornos visuales hay que valorarlo pues con la linternita, los espacios. Acá vamos a tener los hemisferios cerebrales, el cerebelo, y cuando hay hipertensión vamos a tener pues desplazamiento de los diferentes sectores. Puede ser de que la masa encefálica quiera pasarse al otro lado atravesando la hoz del cerebro. Puede ser que empiece a sentarse y atravesar el tentorio, este espacio que le llamamos el tentorio, o puede hacer que abajo quiera comunicarse ya pues con, acá en esta parte, comunicarse ya con la médula. Entonces hay 3 sitios por donde pueda esa hipertensión generarnos un desfogue, una fuga. Una a través de la hoz del cerebro, otro a través del tentorio o la tienda del cerebelo, y la otra puede ser a nivel del agujero blanco. Por esos 3 estructuras, que hay defectos anatómicos en cada uno de ellos, comunicaciones, es que la hipertensión endocraniana va a querer desplazar a la masa encefálica. Y a eso es que nosotros lo conocemos como la herniación. La herniación. Entonces van a haber desplazamiento. Imagínense acá, por la hoz del cerebro,
puede desplazarse hacia el otro lado, puede desplazarse bilateralmente en conjunto por el tentorio, o puede hacerlo unilateralmente, o puede hacerlo a través de las amígdalas por el agujero occipital. Entonces van a haber diferentes desplazamientos que le llamamos las hernias. Puede ser que haya una fractura y por ahí también va a querer salir la masa encefálica, que también va a haber una hernia superficial que se puede dar por esos defectos que podrían estar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá la hernia uncal, el uncus, la punta del lóbulo temporal unilateralmente va a tratar de desplazarse por el tentorio, el resto va a mantenerse en su posición, en su ubicación. Aquí hay un hematoma epidural típico en ojiva. Entonces está desplazando esta masa encefálica y la punta del lóbulo temporal puede enclavarse en el tentorio, comprimiendo al mesencéfalo. La parálisis se va a comportar posteriormente. Hay que observarlo. Y si yo lo examino, no le encuentro nada, está bien, la injuria ha sido discreta, leve, ya le voy a explicar, ¿no?, que va a tomar sus analgésicos para el dolor, ¿no?, para la molestia, pero si el paciente duerme mucho, pero si el paciente empieza a vomitar o el familiar observa algo anormal, que de repente el brazo le pesa, la pierna lo arrastra, o sea, algún signo de alarma, inmediatamente regrese a una reevaluación. Nunca pequemos de negligente. Dice, ¿sabes qué? No, ha sido un golpe pequeño, no tiene nada, con esto se le va a pasar. Cuidado, porque después puede irse instalando. Y cuanto más comprima el tronco cerebral, más difícil es de recuperar. A mí me mandan la interconsulta para valorar a un paciente que ya está descerebrado. Yo ya casi ni le contesto la interconsulta porque va a fallecer ese paciente. Yo ya no puedo hacer nada, ya no puedo poner los medicamentos o el tratamiento y el paciente empieza a hacer parada respiratoria. La respiración atáxica irregular. Esa es la triada de Cushing. Cuando nosotros identificamos eso, decimos que ya la hipertensión está generando su compromiso vulvar. Ya la reversibilidad ya es muy escasa en estos pacientes porque ya está comprometiendo los centros respiratorios, los centros de la presión arterial, está comprometiendo los centros de la frecuencia cardíaca y el paciente en cualquier momento hace su paro y va a fallecer, ¿no? Ese es el estadio final de la hipertensión endocraniana. Por eso que decía, hay que estar valorando la presión arterial, las pupilas. También acá yo les he puesto las diferentes alteraciones en cuanto al examen de las pupilas. Y también les he colocado aquí, bueno, siempre examinar en los pacientes